Lo prometido, el diputado nacional, don Galo Bonifaz, que ha sido miembro de esa arquitectura parlamentaria de la ley de consulta, nos va a contar los detalles, las anécdotas, un poco la profundidad. Galo, ¿cómo está usted? Gracias por llegar. Tome asientito, por favor. Galo, es usted muy gentil de regresar al Hombre Invisible. Cuéntenos un poco todo ese trabajo. Usted tiene un texto que dice el TIMNIS y lo que no conocemos. Le escuchamos, Galo, porque para eso lo hemos invitado, para que nos ilustre, nos dé conocimientos y nos permita tener más visión sobre los problemas nacionales. Este es un tema delicado. Bueno, primeramente, padre, pedirle disculpas por el atraso, justamente estábamos... Por favor, le ruego que usted no se ha atrasado porque ha querido, estaba en un trabajo importante, eso ya, lo pasado, pisado. Vamos al tema de fondo. Padre, justamente hace 15 minutos acaba de promulgarse un proyecto de ley muy importante. ¿Una ley? Una ley, ¿no? Una ley promulgada por nuestro presidente Evo Morales, una ley que está legalmente constituido, está amparado en la Constitución Política del Estado, está amparada en los convenios internacionales, en el convenio 169, o sea, todos los estamentos jurídicos están amparados. Entonces, lo que de aquí en adelante toca, padre, es, una vez promulgada el proyecto de la ley mismo, indica son 120 días de trabajo, de consulta. Entonces, con esta ley nosotros estamos dando esa facultad para que los hermanos indígenas originarios del territorio del TIMNIS decidan sobre su futuro, decidan sobre su destino. La voluntad de los indígenas va a ser vinculante, es obligatoria. Obligatoria, padre, lo que dice la ley. La ley, hay que ser claro también ante el pueblo boliviano que la ley del régimen electoral, el artículo 39, especifica que las consultas no son vinculantes, pero aquí hemos hecho todo... Han hecho una excepción. Excepciones, todos esos avances jurídicos y justamente se ha visto... O sea que esta vez es vinculante. ¿Perdón? ¿Es vinculante? No, es obligatorio. ¿Pero es vinculante o no? ¿Lo que digan las comunidades del TIMNIS va a cumplirlo el Estado, el gobierno? Obviamente tiene un carácter obligatorio. Obligatorio lo que dice en la ley. O sea que en el fondo el término quizás es con más propiedad, diputado Bonifaz, pero obligatorio y vinculante es lo mismo. O sea, sí, es obligado al cumplirlo. Exactamente, son aspectos jurídicos que manejan los juristas, los grandes juristas, ¿verdad? Pero nosotros, como miembros de la comisión... Lo que diga la gente es lo que va a cumplirse. No, claro, ¿qué ha pasado? Que el oficialismo ha modificado su discurso, cosa que es bien que haya modificado, porque inicialmente, empezando por el hermano Evo, entiendo que el 29 de junio del año pasado, en Trinidad, dijo que la carretera se iba a construir sí o sí. Álvaro García ha insistido en lo mismo, y ahora el presidente pues ha insistido ya desde hace varias semanas en que la consulta era fundamental y nadie se podía oponer a la consulta. ¿Qué es lo que ha pasado que el presidente ha cambiado de criterio? ¿Ustedes le han hablado, han reflexionado, han tenido reuniones políticas? ¿Qué sucedió? Lo que pasa, padre, pasa lo siguiente, ¿no? En la primera marcha de la CIDOP, justamente las negociaciones que se tuvo, la comisión que trabajó, que también nosotros hemos participado conjuntamente con los hermanos, colegas, senadores y diputados, en una primera propuesta se le había incluido en un artículo la consulta, la no construcción de la carretera Villatunari-San Ignacio y la intangibilidad y la consulta, ¿no? Entonces, pero la dirigencia de la CIDOP no aceptó la consulta en la primera propuesta que nosotros hicimos. Pero ellos dijeron que salga la consulta, que vaya la intangibilidad y la no construcción. Bueno, nosotros hemos hecho, pues caso a la dirigencia. Obviamente, hoy en día, con esta nueva ley, se está rectificando ese error que se ha cometido de parte de los dirigentes que no han querido la consulta, que también la consulta está, como le manifiesta el padre, constitucionalizada, ¿no? Hoy en día se está rectificando ese pequeño error que había y estamos dando esa gran
potestad, de esa gran responsabilidad a los hermanos indígenas. ¿Cómo van a hacer llegar esas actas, esos documentos? Porque algún documento escrito tiene que haber, porque eso no va a ser por porcentaje, sino usos y costumbres, es por consensos, ¿no ve? A favor de la carretera, en contra de la carretera. ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a haber unos ministerios? ¿Qué rol va a jugar el Tribunal Supremo Electoral? ¿En qué ciudad? ¿Será Cochabamba? ¿Será La Paz? ¿Será Trinidad? Cuéntanos, por favor. Bueno, los procedimientos van a ser, una vez ya promulgada esta ley, a partir de hoy día mismo ya están entrando en actividad para esta consulta. Los ministerios correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, acompañado del órgano electoral, acompañado de la comunidad internacional, van a ser partícipes de esta consulta. Obviamente van a informar primero las autoridades correspondientes sobre los procedimientos, cómo van, y a partir de eso pues las comunidades tendrán esas reuniones, esos cabildos, esas reuniones para debatir. Una vez definido, una vez consensuado, se lo escribe en sus actas, como son sus propios costumbres, en un acta. Y esas actas se lo entregarán a los organismos que están presentes en el seguimiento de este proceso de consulta. Eso significa que los ministerios que están participando, el órgano electoral y la comunidad internacional. Esas instituciones obviamente lo entregarán al Estado, al gobierno del Estado plurinacional. Obviamente después se hará un consenso, una reunión, y a partir de eso se tomará decisiones para un cumplimiento obligatorio. ¿Vale? Don Carlos Bonifaz, el acta o las actas correspondientes serán avaladas con un notario de fe pública, porque claro, los usos y costumbres están hasta el momento de la consulta y después el acta correspondiente, pero una vez acta, que es un documento, y de alguna forma para el Estado plurinacional, para la República de Bolivia, ese documento ya es estatal, oficial, ¿dónde hay que depositarlo? Y habrá que hacer un acta caso por caso para transparencia y para que esa voluntad indígena pues se exprese después en la decisión gubernamental. ¿Cómo se va a hacer eso? Esa voluntad indígena lo van a manejar esas instituciones que están participando mediante esta ley, ¿no? Los ministerios, el órgano electoral y los organismos internacionales. Esas actas que van a redactarse en las comunidades, en el territorio, esas instituciones lo entregarán al presidente del Estado plurinacional. ¿Cómo se van a enterar las comunidades? ¿A través de la radio Fides o cómo se van a enterar? Porque en el TIMNIS pues la televisión lamentablemente no llega. ¿Cómo se van a enterar? ¿O les van a hacer llegar por chasquis del siglo XXI esa ley para que ellos la conozcan y la analicen primero? ¿O simplemente que se enteren por la radio? Por eso la ley especifica la consulta previa, libre, informada, ¿no? Van a informar todas estas autoridades, estos organismos que están en este proyecto de ley, primero una información, los alcances de este proyecto de ley. Y también, no simplemente las autoridades que están en este proyecto de ley, van a ser también partícipe los corregidores, los caciques, su estructura de los pueblos indígenas como dirigencia van a también ser partícipe. También van a ser partícipe la estructura orgánica que ellos tienen. En este caso estamos hablando de la CIDOB, ¿no? Entonces, son esas estructuras que van a acompañar para esa información, como dice el proyecto de ley, padre. Pero la pregunta, don Galo Bonifaz, va a disculpar. Oficialmente, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser a través de la CIDOB? Usted ha mencionado su oficina en Trinidad, o funcionarios del Estado van a llegar a las 67 comunidades entregando el documento, porque tiene que haber un procedimiento oficial, porque normalmente pues tenemos los periódicos, tenemos la Gaceta Oficial, que tiene que ser, es decir, se supone que la ley prevé que habrá que llevar la Gaceta Oficial a las comunidades. ¿Cómo será eso? No, padre, ningún funcionario público puede atribuirse otras competencias que estipulan esta ley. Esta ley justamente son los ministerios correspondientes, van a informar los ministerios, acompañados del órgano electoral, acompañado de los organismos internacionales, ya acompañado de su estructura dirigencial, como los caciques y los
los corregidores que existen en sus comunidades. Ellos van a ser los que van a difundir esta información conjuntamente con las autoridades que corresponden a esta ley, padre. Diputado Galo Bonifaz, por Pando, del Movimiento al Socialismo, ya Adolfo Chávez, hace aproximadamente hora y media, estaba en Trinidad, hablamos con él por telefonía celular y nos dijo que rechazaban. ¿Va a haber un conflicto, va a haber división? ¿Cómo se puede socializar esta ley, que lo conozcan las hermanas y los hermanos indígenas? ¿Qué prevé usted? Bueno, rechazar una consulta previa que está constitucionalizada, que está en los mismos derechos internacionales, convenios internacionales, es rechazar los derechos de los indígenas mismos, ¿no? Yo creo que el hermano Chávez se está contradiciendo. Lo que había que buscar es ese acercamiento que nosotros hemos siempre dicho a la dirigencia de la SIDOB. La única manera de solucionar cualquier conflicto entre dos diferentes polos opuestos, que podía decir, uno que quiere una marcha, el otro que no quiere marcha, era una reunión de ambas dirigencias. Pero le hemos invitado públicamente, no ha sido posible, pero nosotros estamos seguros de que los hermanos de la dirigencia de la SIDOB van a ser más conscientes de que tienen que dialogar con sus bases. No estamos hablando simplemente de los cocaleros, del CONISUR, estamos hablando de las 63 comunidades que existen en el territorio. Qué mejor una dirigencia, un dirigente baje a sus bases para que les explique: padre, ¿qué tal Adolfo Chávez, la dirigencia de la SIDOB? Tienes razón en que la intangibilidad no debe moverse, de que no debe pasar la carretera. ¿Qué tal tiene el razón? Y les convence a los hermanos de las 60 comunidades. El gobierno va a respetar, la Asamblea Legislativa va a respetar, padre, pero es importante que no hagamos unos discursos ya apresurados, suponiendo que va a haber confrontaciones. Sería algo muy lamentable, padre, pero lo que nosotros, la Asamblea, siempre va a tener ese concepto del diálogo, padre. Galo Bonifaz, muy tranquilo, muy claro, haciendo votos para que Adolfo Chávez y los Félix Vargas y los diputados, los representantes, los dirigentes de la SIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, pues puedan recibir ese texto, evaluarlo, tomar conciencia y llegar a acuerdos, porque lo que queremos en el hombre invisible y en la familia Fides es que se lleguen a acuerdos, que haya paz, la cultura de la paz, que haya tranquilidad. Galo, los marchistas, mujeres y hombres del CONISUR, ya se están replegando vía aérea, vía terrestre, pero ya están volviendo, tenían la misión de lograr esa consulta, se van tranquilos. ¿Qué ha hablado usted con ellos? Bueno, padre, hay que explicarle a la población boliviana lo siguiente, que tal vez este lado de un diálogo no lo hemos transmitido, pero cuando desde el día viernes pasado nos hemos puesto a trabajar en su propuesta de los hermanos indígenas, la propuesta decía la anulación de la ley 180, y eso era su objetivo, pero hay que valorar la capacidad de diálogo, la capacidad de comprensión que han tenido los hermanos indígenas, los dirigentes, de que esa vía no puede ser, nos traería más problemas, más que todo a nuestro presidente y a la Asamblea Legislativa, y hemos explicado el porqué, y ellos han entendido. Redactaremos otra alternativa, y justamente esa alternativa surgió a través de estas reuniones que hemos realizado viernes, sábado, domingo en la noche, lunes, ¿no? Y justamente ellos han comprendido y hoy en día se están yendo satisfechos porque ha habido esa comprensión de ambas partes, del legislativo y de los dirigentes. Y hoy en día, a partir de la promulgación, obviamente estarán retornando a sus comunidades. También ellos van a ser parte de dar una información a sus bases, cómo han sido los procedimientos, padre. Galo Bonifaz, muchas gracias por su claridad. Creo que ha sido usted un excelente profesor para explicarnos de forma muy sencilla, muy directa, el contenido y los alcances y todo el procedimiento de esa ley de consulta. Su despedida y muchas gracias por haber regresado al Hombre Invisible.
Gracias, padres. Siempre estamos dispuestos a aclarar cualquier tema que competa a la Asamblea Legislativa. Gracias por este espacio y un saludo a la Amazonía boliviana, concretamente al departamento de Pando. Y yo me uno al saludo a Pando a través de Radio Fides Cobija y también a los hermanos y hermanas que nos escuchan al otro lado de Basilea, allá en la frontera con el Brasil.